Muchas gracias por la presentación. Y en primer lugar me gustaría, como no, pues dar las gracias al comité organizador de este congreso por la invitación que se me hizo para impartir esta conferencia inaugural, especialmente en estas fechas tan señaladas donde conmemoramos el 50 aniversario de creación de la AG. También es para mí un motivo de satisfacción ver este magnífico auditorio repleto de compañeros, amigos y colegas, y entre ellos pues una parte importante de las personas que han presidido la AGE durante las últimas décadas, y por supuesto me sumo al merecido homenaje que se les brindará en este congreso. Cuando se me hizo este encargo me pensé mucho qué título dar a la conferencia. Finalmente me decanté por dos procesos que son absolutamente transversales en geografía: la integración espacial de datos multidimensionales y su geovisualización a través de mapas, geovisores o aplicaciones web. También la subtitulé Una necesidad y un reto para la geografía. Una necesidad porque estos procesos han estado y están siempre presentes en cualquier estudio geográfico, independientemente de su temática, y lo estarán mucho más en el futuro. Y un reto porque pues estamos obligados a abordar el entorno tecnológico tan disruptivo en que nos encontramos en la actualidad. Por ello he estructurado esta conferencia en dos bloques: el primero centrado sobre las tendencias y desafíos tanto en datos como en tecnología que se han producido en las últimas décadas y el impacto que han tenido en ambos procesos. Y también aprovecharé este recorrido pues para incorporar algunas reflexiones personales en torno a los futuros planes de estudio que seguro pues tenemos que abordar en fechas inmediatas. El segundo bloque ya se centra específicamente sobre la experiencia del grupo de investigación que dirijo en la Universidad de Sevilla sobre ambos aspectos. Bien, si nos centramos en el primer bloque, en las tendencias y desafíos con los datos, en primer lugar, habría que decir, creo que todos estaremos de acuerdo, que el acceso y la disponibilidad de datos geográficos se ha incrementado exponencialmente en las últimas décadas. Muchas son las razones. Quizá lo importante es que este proceso se ha producido a todas las escalas espaciotemporales. A escala de detalle, hoy tenemos acceso a imágenes de satélite de muy alta resolución, ortofotos, imágenes de LIDAR, pero me gustaría enfatizar la facilidad de acceso que hoy en día tenemos a la información catastral. Para mí, el catastro constituye la principal fuente de información territorial a escala de detalle para el Estado. Creo que progresivamente se está incorporando, se ha ido incorporando a los trabajos de geografía, pero creo que todavía no está adecuadamente incorporado en los actuales planes de estudio. Un segundo fenómeno que me gustaría resaltar es el de datos abiertos, el de Open Data, porque adicionalmente a las fuentes de información con las que habitualmente trabajamos, hoy en día existe un enorme volumen de repositorios de datos en abierto generados por instituciones públicas y privadas, con datos que bien son datos medidos, otras veces proceden de modelizaciones o de reanálisis estadístico, tanto para variables del medio físico como de variables antrópicas. Y además este tipo de datos se difunden básicamente a escala global y a escala regional, no a escalas intermedias. A escala global, simplemente comentaros este último producto de reciente aparición. Hoy en día ya tenemos una cobertura de usos de suelo global para los años desde el 2017 a 2021 con una resolución de 10 metros. A escala regional europea, bueno, este producto es accesible en abierto a través del Living Atlas de ArcGIS, ¿no? A nivel europeo me gustaría también pues comentar la importancia de estas dos iniciativas europeas: Copernicus, con varios años de desarrollo, y la recientemente iniciada Destination Earth,
En todos estos casos creo que en estos repositorios están la mayor parte de los datos que generalmente demandamos en los estudios de geografía. Creo que todavía son escasamente utilizados y también creo que todavía no están adecuadamente incorporados en los actuales planes de estudio. En relación al llamado fenómeno de Internet de las Cosas, pues también sabemos hoy en día que existe un enorme volumen de sensores desplegados por todo el territorio que continuamente proporcionan información geográfica en tiempo real, y si a ello unimos la incorporación del GPS a los dispositivos móviles, desde un teléfono a un navegador, en un coche, estos dispositivos no solamente son una nueva vía de acceso y visualización de los datos geográficos, sino que hoy en día constituyen potentes herramientas para la producción de datos, ¿no? Ya utilizados pues, en trabajo de campo o en proyectos de participación ciudadana. Bien, lo importante desde la perspectiva de la ciencia de los datos es que a todo este conjunto de datos, o a la mayor parte de los que he comentado hasta ahora, es lo que se denominan datos estructurados. Es decir, son datos que tienen formatos conocidos, donde las variables se incorporan también con métricas conocidas y son los que habitualmente hemos venido utilizando pues tradicionalmente, ¿no? Eh, Bien es cierto que desde la aparición de la web 2.0 a principios de siglo han aparecido también un enorme volumen de aplicaciones web, entre ellas las redes sociales, que también continuamente proporcionan información geográfica. Bien es cierto que no de forma tan explícita como en los datos anteriores, sino de una forma implícita en nuevos formatos como un texto libre en un tweet o en un fotograma de un vídeo de YouTube. A este tipo de datos, cuyo tratamiento es un poco más complejo, se le denominan, en el contexto de la ciencia de los datos, datos no estructurados. Bien, pues ambos conjuntos de datos, estructurados y no estructurados, nos llevarían al momento actual de Big Data. Como sabéis, es un fenómeno que se caracteriza por el volumen de información disponible, la velocidad a la que se produce y la variedad, haciendo alusión a datos estructurados y a datos no estructurados. Bien, este ingente y variado conjunto de datos está exigiendo nuevas técnicas para su abordaje, y hoy en día pues está ampliamente generalizada ya este tipo de técnicas en una nueva disciplina que es la llamada ciencia de los datos. Bien, pues desde el punto de vista de los datos geográficos, yo pienso que una de las principales vías para abordar este conjunto de datos son las bases de datos. Para los datos estructurados, las bases de datos relacionales clásicas han evolucionado muy bien. Hoy en día incorporan módulos centrados en el dato geográfico, hasta tal punto que hoy en día podemos hacer con ellas pues análisis espacial, para lo que antes necesitábamos, digamos, recurrir a un software externo. También la proliferación de datos no estructurados ha dado lugar a la generación de un nuevo conjunto de bases de datos denominadas NoSQL. Estas bases de datos NoSQL son menos rígidas, más flexibles, mejor adaptados a estos nuevos formatos de los datos no estructurados, pero facilitan un proceso que hoy en día es crítico y lo será mucho más en el futuro, que es la posibilidad de procesar en paralelo este enorme volumen de datos en un contexto claro. Bien, pues en relación a los datos, quería hacer dos reflexiones. La primera es que en los nuevos planes de estudios considero sería importante incorporar una primera asignatura en primero, obligatoria, centrada en los datos geográficos, pero desde la perspectiva de la ciencia de los datos. Es decir, eh, transmitir a los alumnos, informarlos en las características de su componente geométrica, que sepan discernir si son datos medidos o interpolados, que conozcan los principales formatos y estructuras de ficheros antes de enviarlos a la descarga de ficheros
y a su tratamiento. Y precisamente para su tratamiento también considero que sería importante incorporar una nueva asignatura, también obligatoria, centrada en los fundamentos básicos de las bases de datos espaciales, tanto SQL como no SQL. Bien, si nos centramos en las tendencias y desafíos en las tecnologías, de la lectura de las últimas referencias en los últimos años, parece que hay un acuerdo que en el futuro vamos a tener magníficas herramientas para la visualización tridimensional. Desde la perspectiva temporal vamos a tener que continuar trabajando con series temporales y con datos en tiempo real. Vamos a tener que integrar la inteligencia artificial en casi todos los procesos que hoy en día hacemos en nuestra disciplina. Sin ninguna duda vamos a tener que cambiar de entorno de trabajo, de un entorno de trabajo local, con nuestros ficheros de datos, nuestro software en nuestro ordenador, a trabajar en un entorno online, en un entorno cloud con servicios web. Y como veis, también se apunta como un desafío la integración espacial de los datos. Bien, para contextualizar históricamente esta situación, he bajado de la página de ESRI un listado de los principales eventos que han marcado las tecnologías geográficas y las he agrupado en 4 periodos. Un primer periodo de precursores donde aparece la informática, aparece la geografía cuantitativa, aparece el primer sistema de información geográfica en Canadá, centrada en los años 60 básicamente del siglo pasado, para pasar desde la década de los 70 hasta final del siglo pasado a un periodo de consolidación tanto en datos como en tecnología. Ya tenemos acceso a los datos digitales, a las imágenes de satélite, al GPS, van apareciendo casi todos los software con los que hoy en día trabajamos en geografía, hasta tal punto que es un periodo de consolidación tanto de los datos como en las tecnologías, si bien es cierto que trabajábamos en un entorno local, es decir, con nuestros ficheros, con nuestro software y en nuestro ordenador, aunque es cierto que este tipo de técnicas se consolidan tanto en los estudios en geografía y progresivamente se van incorporando a los planes de estudio. Bien, pues todo cambia prácticamente a principios de este siglo, donde se inicia pues, un periodo de gran transformación tanto en los datos como en la tecnología, básicamente ligado a la web 2.0, web social o colaborativa, que facilita el intercambio de los datos, y esto nos lleva, por una parte, ya a trabajar en un contexto de Big Data, así tanto con datos estructurados como con datos no estructurados, y desde la perspectiva de las tecnologías, pues nos va a obligar a tener que trabajar en un entorno online, con servicios web, ya que en ese entorno nos va a facilitar el procesado en paralelo que es necesario para el tratamiento de este ingente volumen de datos. Pues bien, cuando estamos haciendo la transición de pasar de trabajar en local a trabajar en paralelo, trabajar en un entorno cloud, perdón, pues la última década vuelve a aparecer la inteligencia artificial con algoritmos y modelos que ya se habían desarrollado en parte en décadas anteriores, pero que es ahora con la altísima capacidad de computación con lo que se vuelven realmente disruptivos. Esta alta capacidad de computación está ligada no solo a la posibilidad de procesar en paralelo, sino también al espectacular incremento de la potencia de los procesadores, de los ordenadores y servidores y sobre todo de las tarjetas gráficas, de la GPU de las tarjetas gráficas. Bien, pues para todos los que podáis asistir esta tarde a la conferencia de ESRI, en este entorno hoy en día ya existen más de 70 modelos de inteligencia artificial que realizan tareas clásicas en geografía de forma casi automática. Con ello llegaríamos a un inicio de un nuevo periodo
un cuarto periodo que vendría marcado por la inteligencia artificial y por esta altísima capacidad de computación que va a afectar a todas las disciplinas y a todos los procesos dentro de cada disciplina. En el contexto de la geografía ya se ha acuñado el término GeoEye como combinación de las técnicas espaciales o geográficas y la inteligencia artificial, y este contexto no solamente va a afectar a los procesos metodológicos, sino también a los docentes. Yo diría que vamos a tener que redefinir qué contenidos vamos a enseñar, cómo los vamos a enseñar, cómo los vamos a analizar y hasta me atrevería a decir que cómo los vamos a evaluar. Bien, pues en relación a las tecnologías, también dos reflexiones. Si vamos a tener que trabajar en estos entornos online, entornos cloud, parece lógico que incorporemos también a los planes de estudio una asignatura obligatoria que se centre sobre estos contenidos. Es decir, que enseñe al alumno la diferencia entre un cliente y un servidor, que es un servicio web o que es una API. Y sin duda, pues también vamos a tener que ir incorporando los avances que se vayan produciendo en inteligencia artificial. Normalmente se suele pensar que ésta realizará tareas de forma automática que antes necesitaban de nuestra participación. Mi opinión personal es que esta participación seguirá siendo necesaria, porque todos estos algoritmos y modelos son muy sensibles, por una parte, a los datos de entrenamiento y por otra parte a los procesos de validación y corrección de los sesgos en los algoritmos, y para ello seguirá siendo necesario un conocimiento temático pluridisciplinar. Bien, si nos centramos ya en los procesos de integración espacial de los datos, lo primero que habría que decir es que actualmente hay una gran demanda de datos multidimensionales ya integrados espacialmente. También habría que decir que hoy en día, como hemos visto, tenemos a nuestra disposición un ingente volumen de datos, pero existe una gran escasez de fuentes que ya proporcionen estos datos integrados espacialmente. Además, cuando en estos procesos de integración participe datos geográficos, la componente geométrica de estos pondrá o incorporará una dificultad añadida que hará que estos procesos sean un poquito más complejos, si bien es cierto que vamos a tener que seguir haciendo procesos de integración espacial, porque como todos sabéis es un aspecto crítico y casi básico e inicial en cualquier aplicación temática. Y además esta integración va a venir alentada por la inteligencia artificial, ya que la mayor parte de los modelos y algoritmos de esta demandan vectores n-dimensionales, que es lo que conseguiríamos si somos capaces de integrar conjunto variado de variables multidimensionales en una unidad espacial. Bien, pues ¿cómo hemos hecho estos procesos de integración espacial? Pues yo diría que hay tres aproximaciones metodológicas en función de cuál sea la unidad espacial de integración que utilicemos y de las características temáticas de los datos. Para aquellos datos del medio físico y ambiental, que generalmente son variables continuas, están muy bien adaptadas las estructuras raster, ¿no? En este caso, por ejemplo, si queremos calcular pues, la ecuación universal de pérdida de suelo, que probablemente muchos de vosotros conocéis, se necesitan diferentes variables de diferentes formatos, pero es relativamente fácil pasarlos a una estructura raster y una vez que ya tienen esta estructura matricial, es fácil operar con ella, ya que podemos operar con las matrices igual que operamos con los números y por lo tanto es fácil realizar el cálculo de cualquier ecuación como esta que os he comentado. También es cierto que estas estructuras raster han evolucionado muy bien en los últimos años y ya hoy en día existen magníficos ficheros y estructuras de datos para la gestión de estos datos raster multidimensionales y multitemporales,
Algunos de los que están en pantalla pues serán conocidos probablemente por algunos de vosotros. Y también existen magníficos formatos para el intercambio de esta información raster por Internet. Bien, un caso completamente diferente ocurre con los datos de variables antrópicas, bien datos socioeconómicos, demográficos o estadísticos, ya que normalmente estos datos se suelen publicar asociados a entidades administrativas, desde el Estado a las sesiones censales o las clásicas NUTS a nivel europeo. Y el problema con este tipo de variables es que normalmente son variables discretas, pero que se suelen asociar a polígonos. Y dado que son variables discretas, la variable no está homogéneamente distribuida por todo el área del polígono. Como veis en estas sesiones censales de Sevilla con datos de población, esto ya genera problemas de visualización por la diferente tamaño de las secciones censales, pero si queremos hacer análisis espacial, pues falta de consistencia entre continente y contenido dará problemas y tendremos que utilizar técnicas que se denominan de desagregación de los datos para ajustar espacialmente estas variables. Una tercera vía, en parte como respuesta a los problemas que daban la heterogeneidad de tamaño de las unidades administrativas, es el uso de teselas regulares para la integración. Se usan teselas cuadradas, triangulares o hexagonales que cubren exhaustivamente un plano y por lo tanto se suelen generar sobre coordenadas proyectadas. Hoy en día todos los softwares son capaces de generarla en relación a las teselas cuadradas y las abordamos multiescalarmente, lo cual es muy interesante en geografía. Tienen una propiedad muy interesante y es que todas las teselas de los niveles inferiores están totalmente autocontenidas espacialmente en los niveles superiores. Propiedad que no tienen las hexagonales, aunque estas sí tienen una magnífica topología radial, es decir, todos sus vecinos están a la misma distancia, propiedad que no tienen las teselas cuadradas y que darán problemas cuando tengamos que hacer cálculo de distancias o de accesibilidad. Bien, pues este tipo de teselas proyectadas regulares funcionan bien a escalas medias y de detalle, pero cuando se abordan globalmente generan problemas, ya que aunque en la proyección las teselas sean regulares, no lo son en la realidad y esto dará problemas analíticos, con lo cual en los últimos años ya se han desarrollado estas estructuras de teselas globales, pero generadas sobre coordenadas elipsoidales, proyectadas directamente sobre el elipsoide. A este tipo de estructuras de teselas que cubren todo el planeta a diferentes escalas y cada tesela se identifica por un código, se le denominan sistemas de teselas globales y discretas y actualmente se está imponiendo un término más genérico que es el de los índices espaciales. Miren, lo interesante de esta estructura de teselas es que no solamente son interesantes para la integración espacial, sino que ya hoy en día se proponen como incluso una alternativa a la geocodificación a través de coordenadas geográficas, ¿no? Longitud, latitud. Esto es así porque este tipo de teselas proyectadas sobre el elipsoide se definen matemáticamente y cada tesela en cada nivel escalar se identifica por un código y gracias a esa definición matemática pues nos permite ubicarla sobre la superficie terrestre. Esto es muy importante, ya que cuando tenemos que almacenar esta información asociada en tesela, no tenemos que almacenar la geometría, las coordenadas longitud y latitud de lo mismo, que pesan muchísimo desde el punto de vista informático, sino solamente es suficiente con almacenar el código. Esto pues acelera muchísimo, aligera muchísimo las bases de datos y al estar magníficamente indexadas también facilita su acceso y el intercambio por Internet. Hasta tal punto
que de la lectura de los últimos manuales del SIC que he tenido ocasión de consultar, pues ya se proponen como un tercer modelo de datos adicional al vectorial y al raster que todos conocen. Me gustaría hacer una mención especial a los datos estadísticos oficiales, ya que son los que todos utilizamos, y al ser oficiales, pues habría que extremar los procesos, el rigor, ¿no?, en su manipulación y los controles de calidad, ¿no? Bien es cierto que las instituciones estadísticas suelen poseer esta información al máximo nivel de detalle, casi a nivel puntual, pero para preservar el secreto estadístico, pues tienen que publicarlas agregadas o bien en unidades administrativas con los problemas que ya hemos comentado. Y afortunadamente en los últimos años pues ya se están también utilizando estas estructuras de terceras regulares. Cuando se tiene toda la información al máximo nivel de detalle, los procesos de integración, tanto en polígonos como en teselas, son relativamente simples, porque lo que se usan son técnicas de agregación de los datos, también denominadas bottom-up, sean en polígonos o sean en teselas. Un caso totalmente diferente es cuando esta información pues, viene asociada a entidades administrativas, lo cual suele ser lo normal, en el caso de la imagen, los municipios y la población. En estos casos hay que utilizar técnicas más complejas, denominadas técnicas de desagregación espacial de los datos, técnicas top-down o técnicas de downscaling, de tal forma que lo que se suele hacer es utilizar una variable complementaria muy relacionada con la variable original, lo que se llama un proxy, pero que tiene un mayor nivel de detalle. Y este tipo de técnicas de desagregación lo que hacen es utilizar esa información espacial de estas variables complementarias para intentar ajustar espacialmente el ámbito espacial de la variable original. En esta publicación del BBVA pues tenéis un magnífico ejemplo para la densidad de población de España. También me gustaría transmitiros que el uso de este tipo de teselas regulares no es nuevo, la Unión Europea lo usa desde hace años. El caso de la Agencia Europea de Medio Ambiente, que publica parte de sus variables, como veis en imagen, en esta estructura de tesela. Pero lo realmente importante es que todas las instituciones estadísticas europeas han llegado a un acuerdo para utilizar esta estructura de teselas regulares. Bien es cierto que para ello utilizan la proyección Lambert, mejor adaptada al ámbito europeo. Esta es la razón por la que, por ejemplo, ya el INE pues, publicó el Censo de Población y Vivienda en 2011 con teselas de 1 kilómetro, y por lo que afortunadamente para todos los andaluces el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía publica desde 2002 a la actualidad cientos de variables sociodemográficas asociadas a teselas de 250 metros. Bien, pues ¿qué es lo que ha ocurrido con los procesos de geovisualización? Pues hasta que aparece la informática, pues la fuente fundamental para acceso a la información geográfica y visualización eran los mapas analógicos. Cuando aparece la informática, pues aparece la posibilidad de pasar esa información a ficheros digitales, y hoy en día son los ficheros digitales pues la principal fuente que utilizamos para el acceso y la visualización de datos geográficos. Esto suele dar algunos problemas por la variedad de formatos, pero sin duda la principal fuente de acceso y visualización hoy en día son la descarga de ficheros digitales. Bien, pues todo cambia también a principios del siglo con la web 2.0, porque aparece una nueva vía para el acceso y la visualización de la información geográfica, que son los servicios web. Estos servicios web además siguen estándares, con lo cual pues, se garantiza su interoperatividad, y además son los que alimentan tanto a los geovisores como a los cuadros de mando que ya progresivamente pues, se incorporan en muchos trabajos de geografía, hasta tal punto que yo diría que hoy en día la principal vía para la difusión
y visualización de datos geográficos es una aplicación web. Bien, pues como todas las aplicaciones web tienen dos partes, una parte más compleja y técnica, que es la parte del servidor, y una parte más amigable al usuario, que es la parte del cliente. Bien, en ambos casos han ocurrido muchos cambios desde principios de este siglo. Si nos centramos en la parte del servidor, queremos hacer una aplicación web geográfica, vamos a necesitar en primer lugar los datos. Esos datos estarán en ficheros, en base de datos, pero vamos a necesitar un segundo componente muy importante, que son los servidores de mapas. Este nuevo componente de software va a ser el que se encargue de pasar la información de un fichero digital a un servicio web y enviar ese servicio web a los clientes. Los primeros servicios web y primeros servidores de mapas aparecieron al final del siglo pasado, eran bastante heterogéneos, hasta que justamente a final del siglo aparece esta institución muy importante en geografía, que es la Open Geospatial Consortium. Esta institución internacional va a ser la que establezca los estándares, es decir, que nos proporcione las guías de cómo pasar de un servicio, una información geográfica almacenada en un fichero digital, a un servicio web, para que este servicio web sea interoperable y nos facilite los procesos de integración. Hoy en día existen tantos servicios web como funciones podemos realizar dentro de un sistema de información geográfica, pero si nos centramos en el acceso y la visualización de los datos, hoy en día hay tres vías, ¿no?, como servicio web. Si lo que queremos es una información geográfica ya tratada semiológicamente para la visualización, utilizaríamos un servicio WMS. Si lo que queremos es información vectorial, un servicio WFS. Si lo que queremos es información raster, utilizaríamos un servicio WCS. Bien, pues ¿dónde encontramos estos servicios? Pues estos servicios los encontramos en lo que se denominan infraestructuras de datos espaciales, las IDE. Voy a utilizar la página web de la infraestructura de datos espaciales de España también para hacer una reflexión, en el sentido de enfatizar que hoy en día ya los servicios incorporados a las IDE constituyen la segunda vía de acceso a la información geográfica y para su visualización. Progresivamente se han ido incorporando a los trabajos de geografía, pero también creo que no está adecuadamente todavía incorporada en los actuales planes de estudio. Bien, pues serán estos servicios web los que alimenten pues casi todos los visores que hoy día encontramos por internet. Estos servicios web son muy eficientes, muy flexibles, porque se crean a demanda. Es decir, cuando le hacemos una petición a un servidor, el servidor busca los ficheros, le aplica la semiología, lo convierte en una imagen y nos lo envía. Esto hace que cuando hay muchas peticiones concurrentes, este tipo de servicios sean un poquito lentos. Y esta lentitud para los procesos de visualización, pues prácticamente se soluciona a partir de 2004 con la generación de servicios web teselados. Todo esto comienza con Google Maps en 2004, que hace una reflexión relativamente coherente, es decir, si hay un determinado tipo de información que es demandada por miles de usuarios, ¿por qué tengo que esperar que el ordenador busque los ficheros, le dé semiología y los procese? Lo que decide Google Maps es: yo lo voy a procesar por anticipado, yo lo voy a tener ya pregenerado. Y para ello, pues, aborda, por ejemplo, la ingente tarea de crear un mapa topográfico a escala global con diferentes niveles de detalle. Esto ingente volumen de información se almacena en el servidor, pero la clave va a ser que para su acceso y almacenamiento utiliza estructuras de tesela regulares, es decir, parecidas a los índices espaciales que hemos comentado anteriormente. Es decir, en cada nivel escalar se subdivide en
teselas regulares, cada ellas tiene un código que le permite ubicarlo sobre la superficie terrestre. Este tipo de teselas Google las construye sobre la proyección Web Mercator, que sin duda es la proyección más utilizada hoy en día en Internet. Bien, pues estos servicios web teselados son mucho más eficientes, ya que cuando le pedimos a algún servidor, lo único que tiene que hacer es buscar los códigos de las teselas que necesito, y como están magníficamente indexados, es un proceso súper rápido. Hoy en día tenemos magníficos servicios de teselas raster, magníficos servicios de teselas vectoriales. Bien, pues ¿qué ha ocurrido en la otra parte, el otro componente de la aplicación, en los clientes? Pues también ha habido cambios espectaculares hoy en día con la evolución de todas las tecnologías que tenéis en imagen. Las aplicaciones web se convierten en magníficas herramientas para la visualización y difusión de los datos geográficos. Además, normalmente suelen tener varios componentes, suelen tener un geovisor para la visualización de los datos geográficos, un conjunto de elementos gráficos muy interactivos y además sincronizados con la visualización, incluso pues un conjunto de variables que se van calculando en tiempo real propios de un cuadro de mapa. Bien, lo importante de esta evaluación para mí es que estas aplicaciones web ya no se utilizan exclusivamente en la parte final de los trabajos de geografía para la difusión de los resultados finales, sino que hoy en día se pueden utilizar en todas las fases metodológicas de cualquier estudio. Y especialmente para mi grupo de investigación creemos que son esenciales en las fases iniciales, ya que estas herramientas constituyen magníficas herramientas para la exploración previa de los datos antes de tomar decisiones metodológicas. Bien, pues el último gran cambio en relación a la geovisualización se produce prácticamente a partir del 2014, donde la mayor parte de los navegadores, que son con los que accedemos a las aplicaciones web, incorporan tecnologías WebGL. Este tipo de tecnologías van a utilizar la tarjeta gráfica de los clientes y van a cambiar la forma de funcionamiento de este tipo de aplicaciones y clientes. Hoy en día, cuando le hacemos una petición a un servidor, prácticamente el servidor no tiene que hacer nada, solamente nos envía los datos en bruto, porque serán ahora las tarjetas gráficas del cliente, nuestro ordenador o nuestro móvil, quien con la potencia de la GPU acelere todos los procesos de visualización, especialmente la visualización tridimensional. En esta página web podéis acceder en tiempo real a cualquier edificio de catastro en cualquier parte del territorio nacional. Bien, pues para finalizar este bloque, una última reflexión. Como veis, estas aplicaciones web hoy en día son críticas en geografía. Bien es cierto que eran difíciles de generar porque necesitábamos un servidor, necesitábamos programación. Todo esto ha cambiado absolutamente en los últimos años si se utilizan plataformas cloud como las que veis en imagen. Hoy en día generar una aplicación web con estas plataformas es prácticamente cuestión de horas, porque prácticamente nos olvidamos del servidor, ya se encarga la plataforma, y prácticamente nos olvidamos también de la programación, ya que hoy en día podemos diseñar la aplicación web arrastrando iconos de una forma muy amigable, y todavía lo vamos a hacer de forma más fácil en el futuro, porque todo este tipo de plataformas ya incorporan lo que se llaman asistentes de inteligencia artificial. Este tipo de asistentes permiten interaccionar con el software y por lo tanto utilizar lenguaje natural, y podemos pedirle que nos busque un dato y nos desarrolle cualquier componente, ¿no?, de una aplicación. Bueno, por lo tanto, como veis, creo que este tipo de contenidos pues son importantes y lo serán mucho más en el futuro en geografía. Ya en la Universidad de Sevilla hace más de 15 años que incorporamos una asignatura optativa sobre estos contenidos,
pero mi opinión personal es que este tipo de contenidos deberían constituir una asignatura obligatoria en el núcleo básico de los nuevos planes de estudio. Bien, con ello terminamos este bloque y nos centramos ahora en la experiencia del grupo de investigación que dirijo en la Universidad de Sevilla. Es un grupo muy numeroso, somos más de 20 investigadores e investigadoras que trabajamos en diferentes ámbitos, en riesgos costeros, tratamiento de imágenes de drones, en riesgos climáticos. Pero lo importante es que en el contexto de la integración espacial, al trabajar normalmente con variables continuas del medio físico, en mi grupo casi todos los procesos de integración lo habíamos hecho siempre utilizando estructuras raster. Todo esto ha cambiado drásticamente en la última década, por así decirlo, eh, con la participación en varios proyectos que tenían una primera peculiaridad, y es que en todos ellos el ámbito espacial era la totalidad de Andalucía. Generaba un ingente volumen de datos, y para su tratamiento tuvimos que migrar a trabajar en un entorno cloud y utilizar el procesado en paralelo para poder tratar este enorme volumen de datos. Por otra parte, también, como veis, parte de los proyectos se centraban sobre riesgos naturales o sobre indicadores de presión, y en estos casos, al tener que integrar las variables del medio físico con las variables antrópicas, nos exigió explorar nuevas formas de integración espacial, sobre todo ante las dificultades que teníamos, como hemos comentado, con las variables antrópicas. Por todo ello, el grupo decidió, como un proyecto de grupo, ir generando con estos proyectos una base de datos multidimensionales sobre las variables antrópicas, es decir, población, la renta, la vivienda, que además procediese de registros públicos para garantizar su actualización y que además cubriese la totalidad de Andalucía. Y además que posteriormente, lógicamente, pues nos permitiese integrar las variables del medio físico que habíamos integrado con estructuras raster. Como os podéis imaginar, la unidad espacial que utilizamos para la integración son estructuras de teselas cuadradas. En el grupo a esta estructura de datos le llamamos rejilla multiescalar asimétrica, pero tiene las mismas características de los índices espaciales que comenté en el primer bloque, ¿no?, de mi intervención. Es decir, estas teselas se definen matemáticamente y cada tesela se identifica por un código alfanumérico. Al tener que trabajar con una comunidad tan amplia como Andalucía, adoptamos una estructura multiescalar para poder trabajar en diferentes escalas, y aquí tenéis pues el tamaño de las celdillas en cada uno de los niveles escalares. Un elemento clave es que este tipo de rejillas las generamos a partir de la proyección Lambert europea, es decir, la misma proyección que, como hemos comentado, utilizan los institutos de estadística para la difusión de los datos, con lo cual pues nos iba a facilitar mucho los procesos de integración. Bien, una vez que ya tenemos definida la estructura de tesela, los procesos más costosos, complejos temáticamente, son los procesos de integración, porque dependen mucho del tipo de datos, y también los más costosos desde el punto de vista computacional, ¿no? Como veis en imagen, cada vez que queremos incorporar una variable tenemos que cruzarla con 10 millones de teselas. A pesar de ello, pues ya hoy en día pues tenemos incorporada a esa base de datos más de 5.000 variables. Es cierto que los procesos de integración tuvieron diferente complejidad. Afortunadamente teníamos un primer bloque ya de variables que se nos suministraban al máximo nivel de detalle. Todas las del Instituto de Cartografía en la rejilla de 250 metros, también la de muchos registros públicos como turismo, que la ofrece a nivel puntual para establecimientos o viviendas turísticas. Y en estos casos los procesos de integración son relativamente fáciles, porque hay que utilizar
exclusivamente técnicas de agregación espacial. En cambio, había otro conjunto de variables muy importantes también y muy interesantes para nosotros, procedentes de catastro o las rentas medias del INE, donde la información venía asociada a polígonos irregulares. En estos casos, los procesos de integración son más complejos porque hay que utilizar ya técnicas de desagregación espacial de los datos, técnicas de downscaling. Os voy a comentar el caso de las rentas medias. Como sabéis, el INE las publica desde 2015. El mayor nivel de detalle son secciones censales. Cuando comenzamos los procesos de integración espacial de la rejilla, afortunadamente en Andalucía teníamos ya una variable muy asociada a la renta, como es la población desagregada en teselas de 250 metros. Con lo cual, utilizamos esta variable como proxy y los procesos de integración de las rentas los algoritmos tenían dos partes, ¿no? Todas aquellas teselas con población que estaban autocontenidas en una sesión censal, pues se le asignaba directamente la renta media. Los problemas los íbamos a encontrar en la mayor parte de los núcleos urbanos de Andalucía, donde era normal que una tesela intersectase con varias sesiones censales. En estos casos no es posible, o mejor dicho, no es aconsejable hacer una media, ni siquiera una media ponderada por superficie, porque la variable que está realmente relacionada con las rentas es la población. Con lo cual tuvimos que buscar otra variable complementaria, otro proxy, que estuviese relacionado con la población. En este caso fueron los edificios de catastro. Nos quedamos exclusivamente con aquellos edificios que contenían viviendas, el número de viviendas, y lo que hicimos en primer lugar es, pues, para la población residente que para esa tesela nos proporcionaba el IECA, la distribuíamos proporcionalmente al número de viviendas en los edificios. Una vez que cada edificio ya tiene la población estimada a través de la vivienda y tiene la renta media de la sección censal, ya es fácil el cálculo para la tesela, como la media de las sesiones que colisionan con ella, pero ponderada por esta población estimada a través de la vivienda. Como veis, los resultados mejoraron muchísimo desde la perspectiva espacial, si bien también seréis conscientes que para aplicar este algoritmo necesitamos manejar pues, casi 4 millones de edificios de catastro y casi 2 millones y pico de teselas, ¿no? Con lo cual también tuvimos que recurrir a la computación en paralelo. Una última variable muy interesante en políticas públicas, la accesibilidad. También se nos pidió que la incorporásemos a un último proyecto. Esta variable es más compleja, con lo cual decidimos primero calcularla como se calcula tradicionalmente y después integrarla en las teselas. Para ello contamos con la participación del grupo de investigación de la Complutense, que todos conocéis, uno de cuyos miembros estará presente en la sala, que son especialistas en accesibilidad, y ambos grupos pues pusimos en marcha el cálculo de accesibilidad dentro de este proyecto. Indalo se centraba sobre indicadores de presión antrópica y pusimos en marcha la accesibilidad por carretera a la línea de costa. Cuando empezamos a realizar estos cálculos, en primer lugar nos encontramos que la red que había disponible topológica tenía una topología muy débil y además no tenía velocidades asociadas a los tramos, con lo cual decidimos utilizar una fuente de datos moderna, con topología completa y con velocidades medidas por GPS, muy parecida a la que utilizan los navegadores de los coches. La que utilizamos es la de TomTom Historical Speed Profile. Por otra parte, también los estudios que habíamos visto para ámbitos espaciales tan amplios como Andalucía,
o bien como orígenes o bien como destinos, se utilizaban unidades administrativas. Y esto genera problemas donde colocar el nodo dentro del polígono, como hemos comentado. Afortunadamente nosotros teníamos ya todas las variables a las que íbamos a aplicar la accesibilidad desagregadas en Tesela, con lo cual tomamos la decisión, yo creo que muy innovadora en cierta medida, de utilizar estas teselas para los cálculos de la accesibilidad. Lo que hicimos es calcular para cada una de las teselas que en Andalucía tenían alguna variable antrópica asociada, el tiempo en coche para acceder a cada uno de los 3.500 puntos en que subdividimos la línea de costa. Este cálculo también era muy complejo y tuvimos que recurrir a la computación en paralelo. Para el cálculo utilizamos el módulo de análisis de redes del GIS Pro con esta base de datos y el resultado era una matriz de orígenes-destinos de más de 760 millones de registros. Bien es cierto que en cada registro aparecía el código de la tesela, con lo cual era relativamente fácil asociar a cada una de las teselas 3.500 variables nuevas, es decir, el tiempo de acceso en coche a cada uno de los puntos en que subdividimos la costa. Lo interesante es que una vez que ya están asociadas a las teselas, todos los cálculos ya los íbamos a hacer exclusivamente con las teselas y los errores que íbamos a cometer eran bastante pequeños, ya que, como veis en imagen, al utilizar una tesela de 250 metros, el mayor error que podíamos cometer es el tiempo en llegar desde el centroide hasta el punto más distante en el interior de la tesela, que como veis en imagen es escasamente de 10 segundos. Bien, lo importante es que ya al tener incorporada la accesibilidad de las teselas, todos los cálculos subsiguientes de accesibilidad se hacen ya exclusivamente con las teselas. En este caso, en este cliente incorporado, y a la derecha tenéis algunas de las variables antrópicas que estaban en la base de datos, y si queremos calcular un indicador, pues no tenemos más que elegir el umbral de accesibilidad, en este caso 60 minutos. Como veis, el cliente nos recalcula las variables y nos calcula el indicador. Como veis, en este caso, el 88% de todas las viviendas con piscina comunitaria en Andalucía están ubicadas a menos de 60 minutos de la línea de costa. Además, como veis en imagen, también el uso de las teselas nos da unos nuevos ámbitos espaciales para la utilización en este tipo de indicadores. Los resultados para la población residente y vivienda, pues podéis consultarla en esta comunicación que se presentó al Congreso TIG el año pasado en Palma de Mallorca. Y solamente os voy a comentar el caso de la vivienda. Como veis, en la columna A hay un indicador de estado, la columna B refleja un indicador de presión. Si elegimos un umbral muy restrictivo, en este caso 10 minutos en coche a la costa, ya vemos como el indicador de estado nos dice que para toda Andalucía el 39% de las viviendas está a menos de 15 minutos de la línea de costa para 2021. Pero es que el indicador de presión nos da una información adicional, y es que de todas las viviendas que se construyeron entre 2013 y 2021, el 47% pues se situaba por debajo de esto. En el caso de Málaga, todavía más espectacular. 2021 ya el 78% de las viviendas estaban a menos de 15 minutos, pero es que casi el 90% de las viviendas nuevas en este periodo se fueron por debajo de este umbral de accesibilidad. Bien, lo importante es que ya disponíamos en el grupo de esta base de datos integrada, tanto en teselas como en algunos casos hemos tenido que hacerlo en edificios de catastro. Lo importante es que esta base de datos constituye uno de los principales activos hoy en día de nuestro grupo de investigación, ya que al tenerla facilita que si cualquier
investigador necesita un conjunto de variables, no tiene más que extraerlas y se evita todos estos complejos análisis que hemos estado comentando. Pero quizás lo más importante es que al final esta base de datos es muy simple, tiene una estructura muy simple. Cada tesela o cada edificio no es más que un vector n-dimensional. Por lo tanto, fácilmente tratable en cualquier software y muy adaptado para el futuro eh, en su utilización con técnicas de inteligencia artificial. Bien, pues, ¿cuál ha sido la experiencia de mi grupo en torno a la geovisualización? Pues en mi grupo prácticamente desde hace también más de 15 años incorporamos en todos los proyectos clientes, aplicaciones web, sobre todo para la difusión de los datos. Es cierto que su mantenimiento era complicado porque había que mantener el servidor e invertir recursos en programación. Como podéis imaginar, hoy en día, con la facilidad que tienen este tipo de plataformas cloud, son las que mayoritariamente utilizamos, ya que para nosotros, como os he comentado, estos clientes son muy importantes en todas las fases, pero para nosotros son críticos en las fases iniciales, ya que son magníficas herramientas para la exploración previa de los datos antes de tomar decisiones metodológicas. También para el grupo ha sido siempre muy interesante la visión tridimensional y por lo tanto también hemos desarrollado clientes con esta tecnología nueva de WebGL, donde es la tarjeta gráfica la que se encarga y acelera los procesos de geovisualización. Aquí veis que no tiene ningún problema para mover este enorme volumen de teselas tridimensionalmente y además la visión tridimensional nos ofrece patrones imposibles de visualizar con la visión bidimensional. En este nuevo cliente podéis ver tridimensionalmente la información original de las rentas medias para las secciones censales del municipio de Sevilla. Podéis compararla con el resultado de su integración en las teselas, que como veis mejora sustancialmente su expresión espacial y ya veis que no tiene ninguna dificultad en este caso para visualizar todo el volumen de edificios de la ciudad de Sevilla que tienen población residente a la que le hemos incorporado la red. Además, al estar en este entorno de 3D, nos permite incorporar nuevos elementos gráficos que faciliten la interpretación. En este caso, pues hemos utilizado lo que hemos denominado barreras de renta, que no son más que estos elementos verticales que, como veis en imagen, la altura es proporcional a la diferencia de rentas de dos zonas contiguas y nos permiten ver con mayor precisión la intensidad de las transiciones de renta y también los principales embolsamientos de rentas bajas, como veis en imagen, pues las 3.000 viviendas, los pajaritos, para todos aquellos que conozcáis la ciudad de Sevilla. Finalmente, me gustaría simplemente daros una referencia para que podáis acceder a ejemplos donde se usan estas teselas en riesgos naturales, porque una vez que ya tenemos integrado en las teselas todas las variables con las que se suelen calcular la vulnerabilidad social, física o económica, es relativamente fácil incorporar la peligrosidad. En el caso de riesgos ante eventos extremos de temperatura, como es el caso, pues las diferentes variables de peligrosidad se publican para diferentes escenarios por la Junta de Andalucía en raster, con una resolución de 200 metros, con lo cual es muy fácil integrarla en la estructura de tesela. Y lo importante es que una vez que están ya integrados en la estructura de tesela, todos los cálculos posteriores se hacen exclusivamente con esta estructura tan simple que nos permite el almacenamiento de las teselas. En el congreso anterior también pues podéis consultar esta publicación en relación a estos riesgos que hemos comentado. Por último, ya simplemente daros
La dirección de esta página web, también centrada en riesgos naturales, pero al incorporar los riesgos de inundación permanente por la subida del nivel medio del mar, los cálculos de la peligrosidad lo hicimos mayor nivel de precisión con un LIDAR de 1 metro y por lo tanto las teselas no eran adecuadas, con lo que tuvimos que hacer todos los procesos de integración, en este caso en los datos, en los edificios de catastro. Pero el proporcionaros esta dirección es también para cumplir con los requisitos de la nueva ley de ciencia en relación a los datos abiertos, porque en ella podéis encontrar los enlaces para descargaros un importante volumen de estas variables antrópicas, tanto asociadas a teselas para toda Andalucía, como a edificios para una amplia banda de la costa andaluza. También me gustaría comentaros un ejemplo para nosotros muy importante de transferencia, ya que la Junta de Andalucía, que había financiado parte de estos proyectos, pues ha sido muy receptiva con los resultados del trabajo y ya hoy en día ha puesto en marcha dos proyectos de compra pública de innovación llamados Claudia y Airea, ya adjudicados a empresas por un volumen de 15 millones de euros, con la idea de transferir pues la metodología que habíamos utilizado en el grupo de investigación, que no era más que una prueba de concepto en términos de transferencia, y construir ya una plataforma web, un producto operativo que facilite en el futuro el acceso a esta información integrada a cualquier ciudadano o a cualquier científico que se interese por ella. Y de forma parecida lo ha hecho el Instituto de Estadística y Cartografía, que se ha interesado por incorporar la accesibilidad y actualmente pues tenemos con ellos un convenio para aplicar también la misma metodología a las 15.000 teselas que contienen cualquier servicio público en nuestra comunidad autónoma. Bueno, y ya termino. En primer lugar, me gustaría haber sido capaz de transmitiros el enorme interés que tienen estos procesos de integración y visualización, y más que los van a tener en el futuro, no solo por el interés científico o metodológico, sino también por, como acabáis de ver, por su interés aplicado. En segundo lugar, también me gustaría haber sido capaz de transmitiros el enorme reto en el que nos encontramos en la actualidad ante este disruptivo entorno tecnológico. Me gustaría utilizar un símil utilizado en cambio climático, el de emergencia climática. Se podría decir que hoy pues, estamos ante una emergencia tecnológica, simplemente que no nos va a quedar más opción que la adaptación, ya que las tecnologías van a seguir evolucionando. Aquí no va a haber posibilidad de mitigación, aquí no va a haber plan B, por lo tanto lo único que vamos a poder hacer es adaptarnos. La adaptación va a afectar muchas disciplinas, muchos procesos dentro de la disciplina, pero yo diría que en nuestro caso creo que es crítico que seamos capaces de hacer una adecuada adaptación de estos retos en nuestros futuros planes de estudio. Soy consciente que los procesos de adaptación son complejos, difíciles, normalmente generan muchísimas reticencias, pero también es cierto que seguro que abrirán un enorme abanico de nuevas posibilidades. Y por ello me gustaría acabar en positivo, en un mensaje dirigido fundamentalmente a los futuros y a los geógrafos y geógrafas más jóvenes que estén en la sala, porque serán ellos los que van a hacer esta transición tecnológica. En el sentido de mirar al futuro con optimismo, estoy seguro que se abrirán nuevas ventanas de oportunidad que no deberíamos de dejar pasar. Así que termino con una frase de Woody Allen que nos dice que nos debe de interesar todos el futuro, porque a fin de cuentas
ese va a ser el sitio donde vamos a pasar el resto de nuestros días. Muchísimas gracias por su atención.